vuelta después del almuerzo en Argentina, por lo menos, hubo un almuerzo temprano en el resto de la región y no sé, media tarde en otros lugares de Europa y del mundo. Tengo la gran alegría de presentarles a un gran amigo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet. Curiosamente, Diego es de mi misma tierra natal, es de Mendoza, pero yo lo conocí en Washington cuando organizamos la escuela, la primera vez que organizamos la escuela en la Organización de los Estados Americanos en Washington, y él era becario. Los dos hemos estudiado en la misma universidad en distintas épocas porque él es más joven que yo. Sin embargo, nos conocimos gracias a la escuela en otro lugar del mundo, y desde entonces hemos seguido estando en contacto. Él ha venido a Buenos Aires a varias ediciones de Argensic, también ha estado en otras ediciones de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet en forma presencial, virtual, él y su socio Marcelo también, y también nos han colaborado con distintas actividades que hemos hecho en la Universidad de Mendoza, mi querida universidad, también la de Diego. Así que Diego, bienvenido. Y además de ser un gran profesional, colega ingeniero, Diego es un emprendedor, trabaja en varias empresas que son suyas, y él además ha desarrollado una interesante experiencia entre aspectos financieros y tecnológicos, ¿no? Lo que hoy llamamos como fintech o fintech en español. Así que Diego, bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Espero que estén bien por allá en Mendoza, vos y tu familia. Acá estamos encerrados pero felices. Y en esta versión virtual de la escuela tenemos un montón de becarios, no solamente de toda América, sino como es virtual, hay mucha más gente que se ha interesado por la escuela. Así que bienvenido con nosotros, y les recuerdo, bueno, no, contanos vos de qué vas a hablar porque vos lo vas a explicar mejor que yo. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias, Olga. Muchas gracias por la introducción. Gracias por siempre acordarte de Mendoza y de dónde Siempre. venís. La verdad que es un gusto. Em, Buenas tardes para todos, y la idea de la presentación que vamos a ver o compartir un rato es para conversar sobre, eh, siempre también rescato de la experiencia mía de la escuela, y la idea es hacer una introducción o comentar algunos conceptos sobre lo que hoy en todos lados hablamos sobre qué es fintech, y después sí hacer un poco más particular sobre el ecosistema argentino y algunas de las cosas que estamos viendo que están ocurriendo más que nada en la región respecto a las tecnologías y los avances en esa rama, que es un poco a lo que yo me dedico. Eh, Esa es un poco la introducción. Si les parece, Dale. arrancamos o Sí, como sí, ustedes todo. digan. Dale, dale, dale. Que puedes compartir tu pantalla. Bueno, Ahí está. Se ve perfecto. bueno. Bueno, como les decía, vamos a hablar sobre fintech, que es una palabra, y el ecosistema argentino. Eh, Voy a correr esto. Acá la verdad que me puede el enfoque de profesor universitario, y la verdad que la palabra fintech referencia a un acrónimo, a la suma de dos palabras, que es finanzas y tecnología. Casi todos pensamos que es la bancarización de las personas, pero la palabra remite, y la primera vez que la nombró alguien fue un banquero americano, allá por los 70, en un paper donde este banquero, que se llama Abraham Leon Bettinger, eh, comentaba de lo importante que era en ese momento que habían aparecido las primeras computadoras usadas en el mundo financiero, y visionaba que iba a haber un cambio muy grande en la industria respecto a que ya era posible hacer muchas tareas que, sobre todo los modelos de análisis financiero que se hacían, iban a poder automatizarse. Entonces, dijo que la finanza y la tecnología había llegado al mundo financiero, y la verdad que del mismo mundo bancario salió el acrónimo. Si lo pasamos un poco a cómo lo conocemos todo, la palabra fintech refiere a aquellas empresas que aprovechan la tecnología para crear mejores servicios financieros para los consumidores o las empresas. Esta es una definición un poco más cercana de Morningstar. Si tuviéramos que decir por qué tenemos que tener o por qué estamos hablando de fintech, en general,
vemos que los objetivos que se propone esta rama de la industria y la tecnología es, en principio, reducir costos de servicios y transacciones. Eh, Otras veces la idea es llegar a mercados que no podemos explotar, que son o poco prácticos o muy costosos de explotar o antieconómicos. El uso de la posibilidad de tener grandes economías de escala y mucho, y de esto vamos a hablar bastante, en mejorar la experiencia del cliente, ¿sí? Em, Podríamos citar más objetivos, pero entre estos tenemos un poco lo que vemos hoy y que vemos en cada uno de nuestros países, el surgimiento de nuevos y mejores servicios que antes los hacíamos de una manera diferente y ahora sentimos en general que es o más fácil o más rápido o más conveniente, em, o que ahora lo podemos hacer y antes no lo podíamos hacer porque no estaba a nuestro alcance. Un montón de situaciones como, no sé, los cambios de moneda, la posibilidad de realizar pagos, la posibilidad de hacer envíos de dinero, sobre todo en nuestra región latinoamericana. em, y eso en general tiende a sentirse que es cada vez más fácil. Es la primera percepción de lo que mejoraría la experiencia del cliente. Ahora, para poder organizar un poco el universo, porque también ocurre que en la actualidad casi todo se llama fintech, o muchas cosas son fintech. Em, y a nivel global se ha convenido en dividirlo en lo que se llaman dominios, y esos dominios de alguna manera permiten, es una de las clasificaciones eh, más interesantes para permitir abordar la manera de poder por lo menos comparar o de alguna forma poder entender cómo se agrupan. Eh, Podríamos decir que el primer gran grupo de compañías fintech son las que tienen que ver con fondeo o con lo que se llama capital rising, que sería la capacidad de poder eh, tomar capital para alguna inversión o lo que sea. Eh, en el universo fintech, uno de los modelos más interesantes, que la verdad que si no hubiera sido por la tecnología no hubiera ocurrido, es lo que conocemos como crowdfunding o el fondeo de masa, no es de masas, de manada o de grupo. La idea es situaciones como las que podemos conocer en aplicaciones que permiten que una serie de personas que de hecho no tienen un vínculo natural entre sí, decidan invertir en un proyecto. Em, Kickstarter, por ejemplo, es una plataforma que la podríamos conocer como una plataforma de crowdfunding, donde alguien tiene un buen producto y espera recibir inversión para poder escalar ese proyecto, que en realidad ocurre solo si una suma de personas deciden invertir en ese producto y a su vez la misma plataforma funciona como marketplace para consumir ese producto. La verdad que un ejemplo es Kickstarter. También existen otros modelos de fintech que tienen que ver con mecanismos de financiamientos alternativos, eh, que no viene el caso de citarlo en particular, pero a todas aquellas situaciones que permiten que de alguna manera yo consiga capital y eso provenga de una serie de financiamientos que no son bancos, como podrían ser otras personas u otros emprendedores. Después está todo el universo o el dominio de lo que es depósitos y préstamos, es decir, compañías que se dedican a situaciones como son las finanzas personales, aquí podríamos entender los nuevos bancos nativos digitales, o situaciones de financiamiento alternativo como son los peer-to-peer lending. Acá agrupamos todo lo que es la posibilidad de que yo tenga mi dinero y decida en cómo administrar mis finanzas. Bancos digitales tenemos, bueno, nosotros acá en Argentina ya tenemos tres, existen otros bancos quizá en Latinoamérica, hay otras experiencias de bancos nacidos digitales, para nosotros ocurrieron ya a partir de hace un par de años, bancos que directamente no tienen sucursales físicas, sino que todo el relacionamiento
de los clientes con el banco se da de manera digital. De eso vamos a hablar un poco más adelante, que es la idea de esta presentación, que es cómo hacemos para que esos clientes que no eran clientes de una banca los podamos realmente adquirir y estemos acorde a regulaciones. Y plataformas de financiamiento alternativos que serían peer-to-peer lending. Nosotros tenemos también, nacido en Argentina, eh, eh, plataformas que han permitido hacer eso como zona Afluenta, que es la posibilidad de que personas iguales decidan poner su dinero, recibir una renta y de esa renta hacer un préstamo a alguien que va a hacer un proyecto. Podríamos decir entonces que engloban un poco empresas que son de depósitos y préstamos. Después tenemos todo el grupo de compañías dedicadas a construir software de finanzas, que la verdad que son necesarios. Compañías que construyen herramientas ya sea para colaboración o manejo de workflows. Workflow es lo que conocemos como un flujo de procesos que normalmente todas las operaciones financieras requieren de un flujo para que alguien adquiera o tenga un producto nuevo, herramientas de contabilidad, facturación y herramientas de business intelligence o todo lo que es la analítica de información. Hablemos, en este grupo entrarían compañías que se dedican a proveer soluciones para otras compañías que terminan dando esos servicios. Podemos hablar también en el dominio de gestión de inversiones, ya sea privada o institucionales. Acá podemos englobar o se engloban todas esas compañías que permiten, más allá de las finanzas personales, donde yo decido, pongo mi dinero, lo coloco y decido invertirlo en un fondo de inversión o decido invertirlo en una acción, está un poco más tendido, orientado a aquellas compañías que proveen inteligencia para, por ejemplo, decidir que yo pongo ciertos fondos y seguir un índice que acomode mis inversiones y decida algorítmicamente invertirlo. No son plataformas nuevas, la verdad que hay plataformas que tienen varios años que permiten hacer esto, pero podemos englobarlo dentro ahí de gestión de inversiones. Y también hay plataformas de gestión de inversiones institucionales, ya sea para poder crear esos fondos, poder emitir algún bono. En esa rama, hoy, si habláramos de gestiones institucionales, tenemos el advenimiento del blockchain como tecnología ha abierto la posibilidad de modelos extremadamente complejos donde se puede de alguna manera emitir, ya vamos a hablar de las tecnologías en la próxima diapositiva, pero utilizando tecnología de blockchain podría ser una emisión acotada de una moneda virtual y esa moneda virtual equipararla a un bono, y ese bono podría ser un bono soberano o un bono de una empresa. Ya tenemos compañías y ejemplos. El Banco Santander, por ejemplo, en España, ha respaldado operatorias similares a esas, donde ha ocurrido una emisión de un bono soberano o de alguna región, y eso respaldado con la adquisición de una criptomoneda que permite adquirir ese bono. La quinta categoría habla sobre el aprovisionamiento de mercados. Esto es algo que se nota bastante claro. De hecho, una de mis compañías que tenemos con nuestros socios es un marketplace. Marketplace o agregadores son esos lugares donde podemos juntar distintos actores de un mercado, donde podemos tener, por ejemplo, en el caso particular que yo les citaba, que es Créditos Comar, es un marketplace, un lugar donde tanto compañías que tienen para hacer préstamos buscan, pueden poner su oferta y personas que necesitan tomar un préstamo y generar una vinculación entre esos dos actores del mercado de préstamos. También existe, eso sería un marketplace, existe también la figura de agregadores, ese lugar donde yo en realidad el marketplace tendría una figura un poco más regulada, donde yo puedo decidir de manera ciega, por decirlo de alguna manera, a un cliente que quiere algo, tomo una decisión y directamente se lo doy a un solo proveedor de esa solución.
La figura de agregador es más parecida a lo que conocemos en el mundo de viajes como el modelo de Trivago, digamos, que agrega un montón de soluciones y me refiere a la que mejor me conviene o que mejor me parece. También tenemos, bueno, formatos de redes sociales a los fines financieros. Y el último segmento, que el último dominio, el dominio de pagos, que es un poco el que más percibimos en general como fintech. La mayoría de la gente que ve algo percibe a fintech como el universo de pagos, por eso un poco lo he dejado para el final, que refiere a toda la infraestructura que hay atrás para poder hacer pagos. Todos nuestros países son bastante diferentes en términos de infraestructura de pagos. No es un universo sencillo. La verdad que si ustedes piensan que lo que es hacer un pago, estamos hablando de poder abarcar desde que yo saque mi plástico, lo pase por un postnet o lo apoye en una terminal que haga una lectura. La red que hace esa transacción tiene que interactuar con mi banco, con mi cuenta, es decir, toda esa infraestructura, se dice que es backend, es lo que está atrás, que no lo vemos normalmente, pero podríamos decir que tenemos actores que siempre están atrás y no los vemos, como pueden ser las redes de pago, como las redes de postnets, eh, los emisores de las tarjetas que a su vez hacen el procesamiento de los pagos, que no necesariamente son los dueños de la red. Y lo que más percibimos todos últimamente son nuestras billeteras electrónicas, es decir, la posibilidad que mi tarjeta física en realidad se materialice en una billetera y la transacción ocurra de manera digital. Sería el universo que completa un poco el sexto dominio de la, la fintech. La idea de esto es poder ver una compañía y decir, bueno, esta empresa es una empresa y saber en qué, en alguno de estos dominios donde encaja. Se hace súper diverso y lo que está pasando cada vez más es que, por tomar un ejemplo de una empresa que nos llena de orgullo en Argentina, nacida acá, Mercado Libre, quizás no la pudiéramos encajar en uno solo de estos dominios. Es una compañía que ha hecho realmente mucho esfuerzo por mejorar la brecha financiera, y si la agrupáramos quizás cae en dos o tres de estas categorías, porque si yo la veo, mi aplicación de Mercado Pago me deja hacer un pago con mi tarjeta de débito o mi tarjeta de crédito, pero también puedo recibir algo que alguien me pague, o puedo decidir ahora, por ejemplo, tomar un préstamo que me dé de acuerdo a mi comportamiento dentro de Mercado Pago. Es decir, que fíjense que en una sola aplicación tecnológica tengo varios servicios de este dominio de lo que es el universo fintech. He puesto algunas de las tecnologías acá, si pudiéramos decir, ¿cuáles son las tecnologías que están usando estos empresas para brindar estos nuevos servicios financieros? Y fíjense que he hablado de las empresas y después de las tecnologías. Muchas veces confundimos o solamente vemos la tecnología y la asociamos a una cuestión. Sin duda la primera tecnología que está revolucionando y se encuentra a veces mucho en el backend y casi no lo vemos, la tecnología de blockchain, que seguramente ya se ha hablado en algunas otras charlas, pero digamos que es esta tecnología que nos permite tener la posibilidad de contar con un mayor de balance de cuentas distribuidos, y eso almacenado en muchos lugares y verificado por todos, y nos podemos poner de acuerdo entre todos que lo que tenemos anotado en nuestra sábana de transacciones coincide con lo que hay en otros lados. Esa tecnología permite hoy en día brindar una serie de servicios que antes eran imposibles. Por ejemplo, el que hablamos de, si tomáramos el caso más paradigmático, la tecnología más exitosa, la implementación más exitosa de blockchain es el Bitcoin, una criptomoneda que permite que intercambiemos valor con esa moneda. La tecnología que está detrás de eso es blockchain. Pero también podríamos usar blockchain, por ejemplo, para hacer transacciones
internacionales entre los bancos y reemplazar el sistema que, de hecho ya hay varias iniciativas de esas, que hace transacciones de una cuenta de un banco a otro banco internacional. Porque lo que hay atrás de esa solución en realidad requiere de poder contar con cómo llevar el balance de transacciones. Como un ejemplo, también tenemos blockchain utilizado para llevar el registro de préstamos que hemos otorgado, es decir, es una tecnología que está ya atrás de muchos servicios que no la vemos, pero ya es un hecho. Obviamente, el omnipresente análisis de grandes volúmenes de información que permite generar servicios que antes no pudiéramos contar, como por ejemplo la capacidad para evaluar y generar nuevos productos basados en los comportamientos de volúmenes grandes de consumidores y de acciones diferentes de cada uno de esos consumidores. La tecnología de inteligencia artificial y de aprendizaje profundo. Si les pudiera hablar de la industria en la que trabajo, que es sobre todo la que hace préstamos, la inteligencia artificial y el aprendizaje profundo ha permitido permite que la información que tenemos de cómo se ha comportado la gente, utilizar algoritmos de aprendizaje que aprendan sobre los casos pasados y nos permitan anticipar si tenemos los mismos datos de entrada o la misma información de futuros clientes, cómo pueden portarse. Entonces eso nos permite generar, por ejemplo, modelos de scoring o modelos de cómo le damos el producto más adecuado al comportamiento de un cliente y no lo que dice solamente su buró de información o su salario, por ejemplo. Eso está muy inserto y tiene muchísima actividad en lo que hace al mundo de préstamos. Tecnología similar a esa es la que hoy permite que, por ejemplo, Mercado Créditos, que es una parte de Mercado Libre, pueda otorgarle un préstamo a alguien que no ha tenido un rastro financiero en el sistema financiero, pero sí ha tenido actividad vendiendo en Mercado Libre, por ejemplo. Las tecnologías de procesamiento natural, de lenguaje natural, nos han cambiado el nivel de atención de casi todas las compañías. Es decir, hoy tenemos la posibilidad de que un robot o un bot, muchos lo percibimos como un mensajero o un chat, estamos hablando con alguien al que le escribimos en lenguaje natural y de ese lenguaje natural, que a veces podemos escribir hasta mal o con un error, puede entender la pregunta que le estoy haciendo y utilizar una base de múltiples o miles o cientos de miles de preguntas y respondernos sin la intervención de alguien. El uso de lenguaje de procesamiento del lenguaje natural y técnicas de aprendizaje profundo sobre charlas con clientes permite la síntesis o sintetizar y crear hoy excelentes asistentes o robots o bots de atención online, por ejemplo. La tecnología de cloud computing, que bueno, no hace falta, pero ya hoy cloud computing es eh, el sustrato sobre el cual todo lo que hacemos está. Es decir, ya nadie calcula instalar, o muchas compañías que nacen no tienen su infraestructura propia en ningún lado, sino que han adquirido servicios de cloud computing para montar sus servicios de software arriba. Herramientas de automatización de Customer Relationship Management, es decir, herramientas que nos permiten que alguien que habló con un asesor automático termine cargado en un CRM y ese CRM después un operador o alguien le pueda adecuar un producto. No, constituyen hoy casi la base de cualquier compañía que dé servicio financiero. Un poco, bueno, me anticipé con los bots en lo que les comenté antes. Y esto que está puesto para el final, que también algo que voy a comentarles después, el uso de biometría, es decir, las tecnologías que permiten que por características físicas
de las personas nos permitan identificar clientes están dando lugar a que podamos otorgar de manera no presencial, es decir, la idea de poder tener un banco, un digital o una compañía que da un servicio financiero y no tiene una sucursal física, tiene que permitir la manera de identificar correctamente a ese cliente. Vamos a hablar de eso, sobre el caso concreto argentino, un poquito más adelante. Bueno, dicho esto, en esta primera parte que cerraríamos lo conceptual de la charla, si viéramos cuál es la situación argentina, esta información que les estoy presentando es, la verdad, que información que está referenciada y la pueden buscar después en la presentación, eh, es un documento producido por la Cámara FinTech en nuestro país. Argentina tiene una cámara de empresas de FinTech, donde se engloba a todas las compañías que caen en alguno de estos dominios que les comentamos, y en colaboración con la presidencia argentina se elaboró la estrategia de inclusión financiera argentina, que es un plan muy, muy interesante. Este documento está lleno de información referencial, pero por decirlo de alguna manera, hace unos años pensábamos que el problema era que mucha de la gente eh, no tenía cuenta bancaria, y en realidad hoy, por ejemplo, el 80% de los adultos en Argentina cuentan con una cuenta bancaria. Eh, es una, no es que sea ideal, pero es un porcentaje elevado de personas con la posibilidad de contar con una cuenta en un banco. Si comparamos eso contra otros países, que la verdad que, bueno, el funcionamiento de las cuentas no es equivalente en todos lados, pero si comparáramos Argentina, la verdad que el nivel de cantidad de cuentas basado en la cantidad, normalizados cada 10.000 adultos, es equivalente a países como España, que tiene un tamaño equivalente, menor que lo que puede ser Chile, pero digamos que no es deficiente. No es deficiente la cantidad de cuentas o gente. Cuando hablamos de cuentas pueden ser cajas de ahorro, también tenemos que ver que hay mucha gente que para poder acceder a cobrar una asistencia del Estado requiere tener una cuenta, entonces bueno, podríamos hilar rápido o algunos razonamientos. Este sí es un gráfico que por ahí de alguna manera evidencia más la situación argentina respecto a la región. El porcentaje o la proporción de crédito siempre ha sido baja con respecto a los depósitos, y si lo comparamos con países de la región es bastante deficitaria. Es decir, eh, la barra azul representa los créditos y la celeste los depósitos. Podríamos decir que como sistema financiero, un sistema sólido, que tiene prestado menos de lo que tiene depositado, pero si lo comparamos con otros países que podríamos imaginar como países serios, como puede ser Alemania, vemos que siempre el crédito, y esto es algo que todos los argentinos conocemos, digamos, sabemos que se sufre del acceso al crédito. Eh, si después vemos el sistema financiero, Argentina tiene un sistema financiero bastante sólido, fundamentalmente privado en cantidad de entidades financieras. Tenemos 63 bancos, de los cuales 50 son privados y 13 son públicos. Esto es una situación que cambió bastante en los últimos 20 años. Había más bancos públicos. Y también tenemos entidades que son entidades financieras, y en particular en Argentina, reguladas, que no son estrictamente bancos. En Argentina, la regulación alcanza a las empresas que hacen intermediación financiera. Es decir, esas empresas que toman depósitos de los clientes y usan esos mismos depósitos para colocarlos. Una muy interesante definición del Banco Central Argentino es: cualquier entidad que no haga intermediación crediticia no está sujeta a la regulación, perdón, la intermediación financiera no está sujeta a la regulación del Banco Central Argentino. Es decir, si no toma depósito y esos mismos depósitos los usa
porque el Banco Central y el sistema financiero protege a los depósitos, primero que nada. Si miráramos este gráfico de acá abajo es interesante porque decíamos que tenemos 78 entidades financieras, pero la verdad que tenemos casi 124 emisores de tarjetas de crédito y compra. Tenemos casos de muchas tarjetas regionales en la Argentina que existen en el interior y algunas de esas tarjetas regionales que después han sido compradas por tarjetas más grandes. Por ejemplo, nosotros acá en la región teníamos una tarjeta que se llamaba Nevada, esa tarjeta la compró el Banco Galicia y el Banco Galicia también adquirió y hoy es la fusión, que es lo que conocemos como Naranja. Y también tenemos otros 237 proveedores financieros de créditos. Perdón, no financieros, es decir, que no están regulados, pero son proveedores de créditos, son entidades que dan préstamos con fondos propios, no necesariamente o fondos privados. Esto sí ya es un poco y es bastante interesante respecto a cómo está nuestro ecosistema fintech en la Argentina. La diferencia de colores del más claro es el año y eso permite ver el crecimiento por cada uno fíjense que está dividido en un poco los dominios que vimos al principio. Podemos decir que han crecido en los últimos 5 años, casi todos los dominios de compañías fintech se han duplicado, en cantidad de compañías por lo menos. Tenemos compañías de financiamiento alternativo, muchas compañías de pago, de gestión de finanzas y tenemos compañías argentinas dedicadas a la infraestructura financiera. Si vemos en proporción, la mayor proporción son compañías dedicadas a hacer préstamos, seguidas por las de pagos y remesas, es decir, lo que todo el universo Estamos hablando cantidad de empresas, no estamos hablando de volumen de negocio, porque probablemente si midiéramos es probable que el de pagos esté primero. Pero tenemos un 26% de empresas de préstamos, empresas de remesas, compañías que hacen cripto, tenemos compañías nacionales que hacen cripto, gestión financiera, de gestión patrimonial, el universo de lo que se llama como Insurtech, que es la parte de seguros, trading, y tenemos compañías, de hecho, vamos probablemente seguro en breve a contar con una nueva unicornio argentino que es Technisys, que es una compañía que brinda cores bancarios y sistemas digitales para compañías financieras. Como último punto de este plan, y antes de hacer una reseña general, la verdad que los objetivos que plantea nuestro proyecto, es decir, nuestro plan de estrategia nacional financiera, en primer lugar, es dar mayor y mejor acceso a cuentas y a medios electrónicos de pago a más personas. Digamos que ese objetivo está bastante mejorado en los últimos años. Quizás estamos un poco ya cubiertos, no también en el segundo caso, pero qué es lo que podemos estar viendo y sobre todo en situación de pandemia es potenciar el uso de estas herramientas. Si alguien lo percibe, en estos últimos meses hemos tenido, y gracias a que hemos tenido una cierta capacidad de compañías y soluciones de pagos y cobro digitales, un buen movimiento de la economía particular en base a esos medios de pago. Y quizás estamos un poco flojos en poder mejorar las capacidades financieras de la población y la protección al usuario. Es decir, el acceso a iguales posibilidades de préstamos o iguales posibilidades de seguro, todavía es deficitario. Este plan también no la tengo acá la diapositiva, pero una de las diapositivas y una de la misión también es el potenciar la igualdad de género en el uso de herramientas financieras.
Si, como para terminar y mostrar un poco la pintura final del ecosistema argentino, este es, y lo pueden buscar, esto es Finovating, si ustedes buscan en internet, arma el plano del ecosistema de fintech de cada país en Latinoamérica. Acá si lo ven, he hecho un par de recuadritos. Estas dos compañías son compañías tanto pronto cobro como créditos que nuestra empresa Summit coordina, pero tenemos también acá un poco enumerado y para ubicarnos, y si lo ven, cada uno de estos eh, son los dominios que vimos antes: pagos, productos financieros, RegTech, contabilidad y facturación, inversiones, seguros, infraestructura financiera, préstamos, monedas y finanzas personales. De cada una de estas categorías tenemos compañías argentinas, obviamente tenemos grandes compañías argentinas, dentro de esto hay listados varios unicornios argentinos, como les decía, podemos ver esta Technisys, en la parte de pagos está Mercado Pago, obviamente, no por eso quiero no dejar de rescatar las demás compañías, y tenemos a OutZero, que es una compañía, otro unicornio argentino, proviendo infraestructura eh, para validación y todos esos servicios que permiten autenticar usuarios. Esta es un poco la visión y no los quiero aburrir un poco más del universo financiero. Los últimos minutos me gustaría invertirlos, si puedo. ¿Estoy bien? ¿Me quedan unos minutos más? Sí, sí. En contarles algo que es lo que realmente está haciendo en este momento lo más requerido o un poco lo que está marcando la diferencia en términos de lo que hace falta como infraestructura, que es el proceso, es lo que conocemos como onboarding. En general, onboarding es lo que se le llama a cómo hacemos para adquirir nuevos clientes y que esos clientes puedan acceder a servicios y productos de una forma sencilla. En general, la palabra onboarding se usa no solo para el mundo financiero, yo puedo hablar de un onboarding de recursos humanos, es decir, cómo hago para que los nuevos recursos que contratos puedan estar sumados a la compañía y puedo hacer un reclutamiento en línea, puedo poner una serie de cosas. En particular, el onboarding financiero tiene una complejidad adicional que está vinculada con las regulaciones de la industria. Eh, Decimos que el onboarding es el inicio de una relación consensuada y directa entre una entidad y el cliente. Eh, En ese momento, normalmente los servicios permiten que un cliente venga por una demanda concreta de un servicio y como vemos que ese cliente no es, perdón, ese prospecto no es cliente, ofrecerle de manera limpia transformarse en cliente. Para poder hacer eso, en realidad lo que una compañía necesita es un onboarding, es decir, una herramienta que permita que ese prospecto o esa persona se transforme en cliente. Normalmente esto lo hemos conocido en tipo, es on-site. La mayoría de nosotros probablemente abrió su cuenta bancaria o se hizo cliente del banco yendo a una sucursal del banco, entrando y llevando una serie de requerimientos, probablemente algunos papeles, y yo me tuve que arrimar o ir hasta ese lugar para poder realizar esa operación. Lo que hemos visto durante mucho, y quizás casi le diría el gran porcentaje de lo que está funcionando, es una situación híbrida o semi-on-site, donde muchos jugadores empiezan a usar, o ya sea documentación digital que puede ser recibida por algún medio de transmisión de información, y esa documentación digital o la completo o la firmo o viene alguien y me la trae y yo la presento en una sucursal, que sería la otra manera de hacer un onboarding. Y lo que conocemos como un onboarding digital sería la posibilidad de realizar todo ese proceso digitalizándolo por completo, es decir, haciendo que el usuario lo haga sin tener que arrimarse a una tienda o llegar hasta un lugar. Para eso requiere de ciertas garantías. Como ejemplo y como recomendación, por ejemplo, un onboarding de créditos
como recomendación del, del foro de ideas del Banco Central, normalmente esto es algo que probablemente muchos lo hemos sentido, lo hemos percibido, requiere un registro, una validación de identidad, que es lo último que les voy a comentar más adelante. Esta validación de identidad se ha ido haciendo, o ya sea por usando algún buró, que es una empresa que brinda información sobre personas o humanas o jurídicas, como la firma Veraz, ¿no? Sí, varios que conocemos. Eh, Esa validación de identidad también puede ser telefónica o la que ocurre cuando nosotros llamamos a una tarjeta de crédito y nos hacen preguntas sobre algo que yo ya sé, que permite individualizar de alguna manera que quien está llamando es, es esa misma persona. Este es un proceso importantísimo, sobre todo no en general en esta situación, pero la validación de identidad es el mecanismo que requiere la legalidad para poder acceder a tomar contratos de manera digital. Eso es de lo último que les voy a contar, pero normalmente un flujo de créditos tiene un registro, una validación, una evaluación de riesgo, una solicitud de lo que yo quiero de crédito, la confirmación y después en la vida del préstamo se hacen los pagos. Digamos que como pasos. Esto es un flujo de pasos, un workflow. Este ya es lo último. ¿Qué sí tenemos? Y la verdad que en esto nuestro país se encuentra bastante bien organizado, por la verdad que es una buena política de Estado que se ha sostenido en los últimos 10 años. El onboarding, globalmente, a nivel en general, eh, las, las políticas de regulación o compliance exigen algo que se llama KYC, o lo que son las siglas de Know Your Client. En general, cualquier entidad financiera está obligada a demostrar que conoce a su cliente, es decir, sabe porque ha hecho una validación de la identidad de ese cliente y la normativa exige que yo haga una serie de eh, documentación que permita demostrar eso y adicionalmente otras no, en realidad todos los países tienen las prácticas antilavado de dinero, es decir, estoy obligado a mostrar que ese cliente que estoy adquiriendo no está haciendo uso de fondos que puedan provenir de fondos no válidos y estoy obligado a reportarlos. Eh, en particular, y lo último que para comentar respecto a esto es, nuestro país tiene un organismo dedicado al registro de las personas, que es quien nos ha emitido y ha hecho toda la emisión de certificados, que se conoce como el RENAPER, y el RENAPER, a través de una serie de decretos y modificaciones de la ley de identificación de personas, es hoy el organismo autorizado en Argentina para validar digitalmente la identidad de las personas. Para eso este organismo ha construido una infraestructura tecnológica que permite que, de acuerdo a una serie de procesos, yo pueda realmente afirmar con poder legal que la persona que está haciendo esta serie de eh, pasos o tramitaciones digitales es la que dice ser. Esto es clave en el proceso de onboarding. Es decir, si yo puedo demostrar y puedo de manera legal validar que la persona con la que estoy del otro lado de un dispositivo móvil o del otro lado de una computadora, el organismo que valida las identidades me dice que es esa persona, yo puedo estar frente a la posibilidad o validar contratos comerciales o servicios que sean no repudiables y conformen la legalidad de poder brindar ese servicio o adquirir un cliente nuevo sin la presencia del cliente. Esto es lo que muchos hemos visto o hemos percibido si alguno ha contratado, por lo menos en el caso argentino, una cuenta en un banco digital o en alguna compañía como puede ser Naranja o no estoy haciendo publicidad, pero
que nos hace hacer una serie de pasos, o la aplicación Mi Argentina, que nos permite bajarnos nuestros documentos al teléfono después de haber validado, haciendo una foto, tanto a nuestro rostro como al documento, que nos valida que realmente es esa persona, es ese servicio. ¿Escuchás? Por último, ¿Me perdón, escuchás, querido? sí, Tenemos el otro panel ahora. Te pido mil disculpas por interrumpirte, no hay problema. y tengo preguntas muy interesantes. Lo que me comprometo contigo y con los becarios es que te las voy a mandar. Vos me mandás las respuestas el día de hoy y yo se las paso a ellos. Te pido mil disculpas, pero tenemos una agenda medio apretada hoy y la verdad es que es súper interesante. Además, admiro pareces un financista, pero sos ingeniero electrónico, entonces admiro tu adaptación de temas muy técnicos como tu formación profesional original a estos temas de financieros y fintech que lo has descrito muy bien y sé que tus emprendimientos también son sumamente exitosos. Así que te tengo que interrumpir, tengo el otro panelista esperando en México. Te pido Está mil bien. disculpas, fue muy interesante y las preguntas son muy buenas, así que me comprometo que ahora en el break te las copio, te las mando y después se las mandamos a los becarios. Becarios, no se enojen conmigo, pero bueno, es como la televisión esto, hay que respetar los tiempos. Sí, no hay problema. Muchísimas gracias, No, Olga. gracias a vos, Diego. Un abrazo, saludo a tu familia. Espero que sigan bien allá, cuídense mucho y espero verte en persona en algún momento del futuro cercano. Bueno, Un chao. abrazo grande. Saludos a Adrián y Oscar que están acá conmigo. Saludos, Adrián. Saludos, Oscar. Chao, querido. Bueno, un minuto de pausa y ya estamos con Lina Ornelas desde México.